Congresista Becerril, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega Javier. Presidente, qué fácil es que se niegue los derechos a los trabajadores cuando los trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas, acá tengo sus declaraciones juradas de sueldo. Por ejemplo, el viceministra Calderón Rego, Laura Alberta, su sueldo es 24.300 soles. Un trabajador simple, Garcés Manguiar y Alfonso Jesús, su sueldo 22.200 soles. El trabajador Cayo Quispe Luis Gabriel, su sueldo 16.200 soles. El trabajador Echevarría Arellano Juan Manuel, 17.512 soles. Y todos, colegas congresistas, esta relación, que son trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas, tienen esos sueldos. Por lo tanto, presidente, no podemos permitir que acá se recorten los derechos de los trabajadores. Claro. Muy bien. Continúa, congresista Velázquez. Una interrupción, congresista Valqui. Congresista Valqui, tiene la interrupción. Gracias, congresista Javier Velázquez. Señor presidente, en el Perú tenemos más de 1.300.000 trabajadores en servir. Han salido a las diferentes calles, por ejemplo en la región Pasco, a manifestar en contra de este proyecto. Lo que nosotros le queremos decir a esos 1.300.000 trabajadores, que ellos no están entendiendo este proyecto. Le estamos diciendo ignorantes. Señores, nosotros no tenemos por qué buscar de enfrentarnos a la clase trabajadora. Anteriormente nos hemos enfrentado al magisterio, también nos hemos enfrentado a los jóvenes tratando de llevar al servicio militar obligatorio. ¿Sabe por qué, señores? Porque es difícil que ingresen a las 7:28 y a las 2:76 por este tipo de trabajo. Por eso estamos buscando modernizar este aparato del servicio civil. Muchas gracias. Muy bien, concluya, congresista Velázquez. Señor presidente, repito, han habido de repente de buena fe excesos de forma que han desnaturalizado este debate. Este dictamen importantísimo debió pasar por la Comisión de Descentralización. Debió pasar por la Comisión de Descentralización. Y creo que, señor presidente, si no se hace participar a los agentes sobre los cuales va a tener incidencia esta norma, y seamos sinceros, esta norma básicamente es para los 198.000 servidores del decreto legislativo 276 y para favorecer a algunos de los que han ingresado en estos 2 años, aproximadamente 80.000 contratados CAS, que son contratados que han sido convocados por el gobierno. De tal manera, señor presidente, de que si esta es una reforma importante que debe ser permanente en el tiempo, que todos creemos que debe realizarse, si no se socializa y no se convocan a las organizaciones de los trabajadores para que den su punto de vista y puedan tener muy claro cuál es la línea orientadora de esta norma, va a ser imposible que esta, lejos de generar una estabilidad y tranquilidad en el manejo del servicio público, va a seguir generando convulsión social. Para eso nosotros no nos vamos a prestar, por eso que nuestro voto va a ser, como responsablemente lo hemos dicho, si no se levantan estas observaciones, señor presidente, nuestro voto será siempre en contra. Muy bien, congresista Pérez Tello. Sí, muchas gracias, presidente. 2 temas muy puntuales. Consideramos que esta norma es muy importante, pero siempre puede ser mejor. Es clara la lógica, evaluación, promoción o evaluación, capacitación, evaluación nuevamente y despido en caso de que no exista esto último. Por eso es que es importante garantizar independencia en quienes van a llevar a cabo la evaluación. En tal sentido, presidente, a través de usted le sugiero al presidente de la comisión que está a cargo de la redacción que añada en el artículo 5º, que se refiere a la norma de creación, que
que específicamente hace referencia a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, esa especificidad, tomando como referencia la norma de Indecopi. En la norma de Indecopi, aun cuando es una reguladora y no es un órgano técnico, establece que goza de autonomía funcional, técnica, económica, presupuestaria y administrativa. Yo no aspiro a tanto, aspiro simplemente a que en el artículo 5, en el que se hace referencia a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, en la parte final se señale, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en adelante servir, formula la política nacional del servicio civil, ejerce la rectoría del sistema y resuelve las controversias de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1023 y sus normas modificatorias. En su elección, en su condición de órgano técnico, deberá garantizarse la autonomía, imparcialidad y profesionalismo. De esa manera, en el momento del reglamento se garantizará con los procedimientos de su selección que quienes tengan a su cargo la selección definitiva de los procedimientos y de las personas que van a ser en un 10%, que es el ideal, o en el número que fuera, estén seguros que no ha habido ninguna manipulación política. Creo que el freno, presidente, es la ley y no la buena voluntad. Por otro lado, presidente, en los artículos a los que voy a hacer referencia y podría ser en algún otro, considero que el término que se utiliza cuando una persona desaprueba una evaluación o cuando no se presenta es peyorativo y le descalifica no solo para ese puesto sino para cualquier otro. Si bien es cierto, ya se hace referencia en alguna otra norma, eso no significa que sea correcto. El artículo 22 dice, el servidor, inciso E, el servidor que no participe en un proceso de evaluación por motivos atribuibles a su exclusiva responsabilidad es calificado como personal de ineficiencia comprobada. Eso, presidente, considero que no debiera de mencionarse en una norma relativa a que recoja derechos de los trabajadores. Lo mismo en el artículo 26, consecuencia de las evaluaciones, personal de ineficiencia comprobada. Por eso, presidente, con mucho respeto solicito que en los lugares en donde consta la palabra ineficiencia comprobada se cambie por desaprobado. Tiene las mismas consecuencias jurídicas, pero muestra respeto al trabajador. Lo mismo, presidente, en el artículo 49, inciso I. Por otro lado, presidente, subsiste la duda respecto de los temas de la negociación colectiva que le pediría explique con relación a qué cosa puede ser sujeta a negociación colectiva y qué cosa no puede ser sujeta a la misma. Y lo otro, las diferencias o no que se van a dar en los dos supuestos y el CAS, que están siendo tratados como similares. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Congresista Bengolea. Dele la palabra al congresista Bengolea. ¿Tienes uno limpio, por favor? Gracias, presidente. Presidente, yo debo hacer un reconocimiento al esfuerzo que he notado de parte de quienes están elaborando el proyecto por acercarse, por escuchar, por tratar de mejorar el texto, pero debo manifestar todavía mi posición contraria, por lo menos a los 4 puntos que claramente especifiqué, a pesar de reconocer que ha habido un acercamiento, pero creo en algunos casos además un mal entendimiento. Voy a pasar a hacer rápidamente una recapitulación. En el artículo 72 yo pedía la eliminación del periodo de prueba, porque entiendo, presidente, el argumento del oficialismo, es decir, debe haber periodo de prueba porque por ahí un examen académico no es suficiente y resulta que en la práctica esa persona que pasó todas las pruebas meritocráticamente llegó al puesto, en la práctica es muy malo. Yo puedo pensar lo contrario también, presidente, y decir, esa persona pasó todas las pruebas, meritocráticamente ganó el puesto, pero como no es de mi partido me lo voy a bajar. Y el mejor momento es ese periodo de prueba. Entonces, claro, entiendo el razonamiento del frente, pero entiendo el mío también. Y a la hora de ponderar digo, no, esto es muy peligroso, presidente. Y estamos hablando del Estado, que es empresa de todos. Y por tanto, presidente, hay que cerrar ventanas. Este proyecto de ley abre muchas ventanas para el copamiento político. Y yo lo que pretendo es cerrarlas, presidente. Por tanto, no acepto que este artículo no sea eliminado. Creo que tiene que ser eliminado en función a lo que yo digo. Lo cual llevaría a la eliminación del inciso J del artículo 49. Los incisos K y L del artículo 49 pedía su eliminación y sostengo rápidamente que debieran eliminarse. En el K por un tema doctrinario, presidente. El socialcristianismo nació con una encíclica llamada Rerum Novarum a final del siglo XIX, que fue todo un pensamiento social de la Iglesia en contra de la revolución industrial.
Y lo que nos plantea ese inciso K es la posibilidad precisamente de que las máquinas suplanten al hombre y hagan de grandes despidos masivos por avances tecnológicos. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, presidente, discúlpeme usted doctrinariamente. Y el inciso L es precisamente el mejor ejemplo de copamiento, es decir, llega un gobierno nuevo, no estoy hablando de este, decide eliminar un programa, lo desaparece, pone otro en su lugar con exactamente los mismos requisitos, el mismo objetivo, solamente que tiene personal nuevo. Es una manera también de copar el Estado y esa es la razón por la cual me encuentro en contra. Ahora, insisto, presidente, en el tema de la pensión. Pensión no es remuneración, lo he dicho ya varias veces y voy a insistir en él. Por tanto, insistir en este concepto, en esta ley, me parece un error. Una persona durante años aportó y es su derecho recibir su pensión. No es posible cuando esta persona vuelva al trabajo o quiera volver a trabajar, porque además me han hablado de eficiencia. Es eficiente, por eso es un trabajador eficiente, al volver, por Dios, no tiene por qué renunciar a su pensión. Con esa lógica, este Congreso de la República ha aprobado hace poco una ley para hacer una excepción en el caso de militares y policías, por el tema de la seguridad ciudadana y de la seguridad nacional. Bueno, esta misma lógica que sirve para militares y policías tiene que servir para civiles, exactamente igual. La pensión es un derecho ganado en años de trabajo, no tiene nada que ver con la remuneración, que es la retribución por un trabajo realizado. De manera tal, presidente, que sigo insistiendo que eso debería eliminarse. E insisto, por último, presidente, en el cambio del artículo 52. Aquí se ha entendido mal y aquí han hecho una modificación diciendo que serán exceptuados los parlamentarios y los parlamentarios andinos. Eso no es lo que se pedía. Lo que se pedía es lo siguiente. No es posible que el Consejo de Ministros fije los sueldos de los funcionarios públicos, así por lo menos como está redactado, no. Porque le estamos dando al Consejo de Ministros un arma fortísima. El día de mañana, cuando necesiten alguna decisión trascendental del Tribunal Constitucional, por ejemplo, bien podría el Consejo de Ministros reunirse con la ley en la mano y decir vamos a subir el sueldo a los miembros del TC y después a ver, quiero su resolución. Bien podría hacerlo, repito, con esa redacción que tiene que ser modificada. Hoy, ¿cómo ocurre y cómo debiera ser? Lo que se fija es la unidad remunerativa, presidente. De manera que se sube la unidad remunerativa, suben todos. Se cambia la unidad remunerativa, cambian todos. Pero no hay lo que esta ley habilita. Esta ley con ese texto lo que está habilitando es que mañana el Consejo de Ministros se reúna y decida cuánto va a ganar tal funcionario público. Eso está mal. Eso hay que cambiarlo. Y eso creo que es un tema de redacción, presidente. Creo que ahí podríamos hacer más esfuerzos todavía. Algo me estaban explicando que en realidad esta ley está buscando una modificación absoluta al decreto de urgencia 038, me parece que es el que fija la actual escala de remuneraciones y que eso se va a cambiar. Bueno, pero se va a cambiar, entonces aclárese bien cómo se va a cambiar y no nos hagan aprobar un artículo que en este momento lo que dice es una cosa totalmente distinta. Lo que dice hoy el artículo es que el Consejo de Ministros fija el sueldo de un funcionario público y eso está mal. Presidente, ¿me pido interrupción a la congresista Perestello? Congresista Perestello. Sí, presidente, en la misma lógica de las recomendaciones puntuales. En el artículo 47, supuestos de suspensión, en el inciso I se señala en caso fortuito o fuerza mayor. En la misma lógica de no dejar al arbitrio o a la buena voluntad del titular o de la autoridad, habría que por lo menos exigir un sustento de cuál es el caso fortuito o fuerza mayor. Se referían, señalan a, por ejemplo, el caso de un terremoto en el cual no se pudo trabajar en el Ministerio de Trabajo por un tema de espacio físico, pero en todo caso, si va a figurar caso fortuito o fuerza mayor, que se explique que eso debe ser debidamente sustentado para que algún funcionario asuma responsabilidad por las consecuencias que esta declaratoria o esta suspensión pueda acarrear. Gracias, congresista Bengolea, a través de la presidenta. Concluye, congresista Bengolea. Presidente, el congresista Bugatás también me pide una interrupción. Congresista Bugatás tiene la interrupción. Muchísimas gracias, congresista Bengolea. Muchas gracias, presidente. Simplemente para hacer dos pedidos al presidente de la Comisión de Presupuesto. Una es en el artículo 52, es necesario precisar que se refiere a la ley, entonces habría que añadir en el artículo 52, último párrafo, y el artículo 31 de la presente ley, que le voy a alcanzar el texto. Y un segundo texto que me permito leer rápidamente. Disposición complementaria final. Para el cumplimiento de la finalidad de la presente ley y en armonía con la debida cautela y eficiencia en la administración de los recursos públicos,
todas las entidades del Estado se encuentran obligadas a publicar en su portal institucional o en cualquier medio que garantice su adecuada difusión las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora en los servicios y productos que suministran a los ciudadanos. Dichas metas, indicadores y compromisos deben redactarse en términos simples para su adecuada comprensión y deben ser cuantificables a efectos de su evaluación y fiscalización. Para el efecto, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Dele tiempo para concluir, congresista. Para tal efecto, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y Servir elaboran los instrumentos necesarios. La publicación y difusión de la información señalada debe efectuarse a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al ejercicio presupuestal al que corresponden, priorizando la publicación de la información relacionada a las funciones de salud y educación. Gracias, congresista Bengolea. Muy bien, continúe, congresista Bengolea. Presidente, debo entender la primera solicitud del congresista Bugatás como un esfuerzo adicional del gobierno por acercarse en mejorar la redacción del artículo 52. La leo rápidamente y me parece que puede ser una solución, así que luego quisiera conversarla. Es decir, poner esto de acuerdo al artículo 31 ya centra un poco las posibilidades del Consejo de Ministros y le quita lo que esta redacción está dando, una discrecionalidad absoluta. Así que ahí podría haber un acercamiento. Me parece que esta opción del congresista Bugatás puede arreglar el problema y yo lo saludo. Pero, presidente, me sigo ratificando en los otros pedidos en todo caso. Insisto que mantener esta igualdad entre pensión y remuneración es inconstitucional y este Congreso de la República lo tiene que resolver. No puede perpetuarse esto en esta ley que estamos aprobando. E insisto también que el periodo de prueba famoso, si estamos hablando de un sistema meritocrático para aceptar gente, no es otra cosa que seguir abriendo ventanas para permitir la politización de las empresas públicas. Gracias, presidente. Por tanto, me mantengo en solicitar la modificación de estos 4 puntos que yo solicité en la anterior reunión. Gracias, presidente. Muy bien. Congresista Rimarachín. Gracias, presidente. El Banco Mundial, presidente, publica un documento llamado Nueva Gestión Pública, en el que precisa 3 puntos que vienen siendo implementados por varios gobiernos. 1. Un nuevo régimen laboral caracterizado por la flexibilidad. Nadie es dueño de un puesto de trabajo y puede ser expulsado mediante una evaluación u otro mecanismo como el cambio de nombre del cargo que precisa esta norma, por ejemplo. 2. La reestructuración o modernización del Estado, o sea, su reducción a su mínima expresión. Y 3. La privatización de los principales servicios públicos, agua, electricidad, educación, salud y todo lo que pueda generar utilidades. Es decir, presidente, no contentos con usurpar nuestros recursos naturales, ahora pretenden adueñarse de los servicios públicos, que por su naturaleza deben ser manejados por el Estado. La estabilidad laboral, presidente, es un derecho humano, como lo son la salud, la educación y el derecho a la vida. El protocolo de San Salvador así lo confirma. Y en el Perú está vigente, presidente, desde el año 1999, el protocolo de San Salvador. En la propuesta de ley del servicio civil no se habla de estabilidad laboral y se consigna más de una docena de causales de despido. Entonces, presidente, lo que este gobierno busca es el despido masivo de trabajadores. Bonita tarea, presidente, que le ha encomendado al comandante y este sumisamente pretende cumplirla con la complicidad de este Congreso si es que se aprueba dicha norma. Por eso voy a votar, presidente, por congresista Rimarachín, le pido una introducción. la cuestión previa. Congresista Bugatás. Al terminar, presidente, la norma... Congresista Rimarachín, está pidiendo para un retiro de la palabra. Tiene la palabra, presidente. Congresista Rimarachín, con todo respeto, le pido que retire la palabra sumiso. Está usted asumiendo cosas que no son ciertas y está dando una impresión negativa, por favor. Congresista Rimarachín, retire la palabra, considerado ofensivo.
La retiro, presidente, para tranquilidad de mi colega Daniel Aguataz. La norma no solamente sería una terrible agresión a los servidores públicos, presidente, sino principalmente, y ese es su objetivo central, busca poner la base para el tercer objetivo, que es privatizar los servicios públicos. El ultraliberalismo promovido por el consenso de Washington y antes por el consenso de Santiago, revísenlo, y antes por el consenso de Santa Cruz, revísenlo. Todos estos consensos están hoy en América Latina en franco retroceso, con gobiernos contestatarios como los de Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, quienes gracias a la recuperación de sus recursos naturales son los que saldrán airosos cuando esa crisis nos toque y nos tumbe la puerta. Esa crisis, presidente, que hoy asola Europa y remece Estados Unidos, ese sistema que hace agua en todos los lados y que aquí nos quieren vender como si fuera el mejor pan. Nos dicen que no quieren votar trabajadores, pues que quiten de esta propuesta todo lo relacionado a las normas laborales. Dicen que quieren aumentar los sueldos de los servidores. Si eso es cierto, para eso no se necesita plantear una reforma de Estado como la que se está proponiendo. Les sugiero, señor presidente, que mejor retiren este proyecto de ley en honor al programa de la gran transformación, porque con este cuento ya no nos sorprenden a nadie. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Congresista Tapia, segundo Tapia. Gracias, presidente. Primero, para saludar a todos los trabajadores del Perú y decir que la propuesta que ha traído ahora en el dictamen de la Comisión de Presupuesto prácticamente es en un cuarto régimen civil, régimen laboral, perdón. Y quiero decirle, presidente, de que yo digo no al dictamen de la Comisión de Presupuesto porque en ningún momento se habla de remuneración, se habla de compensación. Y quiero decirle, presidente, también de que acá una vez más se vulnera la estabilidad laboral y los derechos adquiridos de los trabajadores mediante su ley 276 y 728. Y ante todo, presidente, quiero decirle de que se anuncian despidos masivos prácticamente, porque en el artículo 49, inciso K, habla de los despidos por causas por tecnología, por estructurales y también por temas organizativos. Y ningún representante de los trabajadores va a estar tanto en la evaluación, en la capacitación y hasta en el mismo despido. Presidente, el artículo 26 habla que solamente el 10% podrá ascender. Esto es discriminatorio y excluyente, presidente. En relación a la huelga, el artículo 45, inciso 2, debo decirle que la huelga está protegido constitucionalmente y ratificado en el convenio 151 de la OIT. Sin embargo, presidente, se habla de que si se inicia una huelga, inmediatamente van a ser sustituidos los trabajadores, reemplazados, desde el inicio hasta el final de la huelga. ¿Qué es eso, presidente? Por otro lado, el tema de la negociación colectiva, que está establecido en los artículos 40, 42, 44, inciso B y 31.2, habla de que prácticamente abolición de la negociación colectiva. Y esto está establecido en el convenio 98 de la OIT, donde se habla de dos temas fundamentales: las condiciones de trabajo y los temas económicos. Presidente, en los artículos anteriormente mencionados, se dice que las propuestas relativas a compensaciones económicas serían absolutamente nulas. ¿Qué es esto, presidente? ¿Estamos a favor de la negociación colectiva o estamos enmascarando una situación? Presidente, y un tema fundamental. El artículo 31.1b se habla de la valorización ajustada en razón de la entidad y niveles jerárquicos. Es decir, presidente, que estarían dándose unos sueldos entre 20.000 a 50.000 soles, que es un sueldo que no lo da ni el presidente de la República. Eso implica de que se va a crear una planilla dorada, presidente, que beneficiaría a una élite de funcionarios públicos, como desde ahora ya lo está ganando la Contraloría General de la República, la SUNAT y la Superintendencia de Banca y Seguros. Y esto, presidente,
se ratifica cuando en la tercera cláusula complementaria transitoria literal C le da el privilegio de la capacitación, de la calificación. ¿A quién? Para generar la categorización al Ministerio de Economía y Finanzas y a Servir. Es decir, presidente, esto es la ley del embudo. Es decir, todo para mis amigos y para los trabajadores, la ley. Y en el artículo, presidente, 33, inciso B, se habla también que se eliminan el tema de compensaciones económicas, no están sujetas a homologaciones, nivelaciones. Y aquí quiero decirle, presidente, que esto se aplicaría también a las carreras especiales. En los médicos en el Perú, por ejemplo, existe la ley 559, que se habla bien claro que a igual función, igual remuneración. Entonces prácticamente se estaría excluyendo a los médicos y otros de las carreras especiales, presidente. Por tanto, este artículo atenta contra las diferentes carreras especiales, incluidos a los médicos del Perú. Presidente, para concluir quiero decirle que sí, es conveniente reforma, es conveniente la modernización del Estado, es conveniente la meritocracia, pero guardando el respeto a los derechos adquiridos, presidente, por los trabajadores, los cuales están amparados constitucionalmente y por los convenios internacionales, presidente. Muchas gracias. Congresista Vicente Ceballos. Presidente, gracias. Creo que nadie puede negar la importancia de esta norma. Ordena fundamentalmente los distintos regímenes laborales que tiene la administración pública. Sin embargo, presidente, y eso lo advertí hace varias semanas atrás al presidente de la Comisión de Presupuesto, este no es un ente meramente legalista, sino fundamentalmente político. Y estos elementos no pueden quedar como cuestiones marginales. Primero, una cuestión de confianza, presidente. No es que le tengamos miedo a la presión social que están ejercitando los trabajadores de la administración pública, en absoluto, sino también reclaman a la clase política ponderación. Este mismo Pleno del Congreso de la República, al aprobar la ley de presupuesto para el año 2012, propuso al Ejecutivo que evalúe las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales. Y esta labor efectivamente se ha realizado. El Estado, a diciembre del 2012, ha identificado 20.162 expedientes con sentencias judiciales consentidas, ejecutoriadas y pendientes de pago. El Estado, a la fecha, a los trabajadores nombrados, permanentes, estables, como quieran llamarle, les debe 1.681 millones. Y dígame si ese no es un factor de confianza. Presidente, me pide intervención Manuel Dambert. Presidente. Interrupción. Bien, congresista Dambert. Sí, señor presidente, me parece muy interesante lo que está señalando y quisiera al respecto manifestar mi comentario respecto a lo que viene a ser la disposición sexta, la disposición complementaria transitoria sexta, que dice lo siguiente: a partir de la resolución del inicio del proceso de implementación emitida por Servir, no son de aplicación a las entidades públicas que implementen el régimen del servicio civil previsto en la presente ley y a los puestos correspondientes a funcionarios públicos de libre designación y remoción. La Ley 28.212, ley que regula los ingresos de los altos funcionarios o autoridades del Estado y dicta otras medidas, y el Decreto de Urgencia 038-2006, que modifica la Ley 28.212 y dicta otras medidas. Y en ninguna otra parte del dictamen se está fijando normas de regulación de los altos funcionarios. Cuando no son de aplicación, quiere decir, señor presidente, pregunto también al congresista y al conjunto de la Cámara, que aquí se está dando un pase a una burocracia dorada que va a ser manejada desde el Poder Central Ejecutivo. Muy bien. Dele tiempo para que concluya. Concluyo, señor presidente. No se está creando aquí una autorización para que el Poder Ejecutivo nombre una burocracia dorada sin límite alguno. Bien, congresista Ceballos. Sí, presidente. En muchos aspectos considerativos de esta propuesta normativa nos derivan a la reglamentación posterior que tenga que dar, obviamente, el Ejecutivo. Y esto me lleva a proponerme una inquietud. ¿Acaso no estamos renunciando como Parlamento, como ente que tiene obligaciones normativas de carácter legislativo, a la reserva de ley? Yo tenía entendido desde una cuestión conceptual que todos los derechos laborales tenían reserva de ley.
pero en este caso abiertamente en esta norma estamos renunciando a esta facultad endosada por la Constitución del Estado. Lo segundo, presidente, no es meramente que se vaya a generar un cuarto régimen, 276, 728 y 1057, sino el nuevo régimen del servicio civil y también un quinto régimen, que están comprendidos aquí el BCR, SUNAT, Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General. Y el espíritu inicial no era acaso ordenar, no era homogenizar. Hoy prácticamente estamos agravando, complicándole la vida a la administración pública. Lo otro, presidente, y es necesario recordarlo, cuando discutíamos aquí lo que es la llamada ley de reforma magisterial, dimensionamos el impacto económico, cuál era la afectación económica, y más aún logramos que el Ministerio de Economía nos pueda decir a cuánto equivalía el RIN, la hora pedagógica. Hoy se nos ha dicho que con la aplicación de esta ley, en una primera etapa, el Estado ya tenía comprometido 2.300 millones. Pero no sabemos a ciencia cierta estos 2.300 millones a qué aspectos considerativos de la parte remunerativa o de beneficios laborales del trabajador van a estar comprometidos. No sabemos a ciencia cierta si esto va, en el fondo, a consistir en un incremento remunerativo. Obviamente lo que se quiere con un cambio de un régimen laboral es mejoras remunerativas, pero aquí no hay en absoluto claridad a este respecto. Yo quiero ahondar lo enfatizado ya redundantemente esta larga mañana respecto a las observaciones hechas del artículo 42 y 43, negociación colectiva con precisión. Presidente, la OIT en el informe 357-2010, caso Perú, ha señalado expresamente la imposibilidad de negociar aumentos salariales de manera permanente es contraria al principio de negociación libre y voluntaria consagrada en el convenio 98. Todo lo contrario dice el artículo 92. Y más aún se hace necesario, para liberar un poco de la perspectiva política, una opinión técnica de una persona especializada en la materia, que fue inclusive exministro de Trabajo, Mario Pasco Cosmópolis. Dice al respecto: dicho proyecto no enfoca 3 puntos importantes: que sea atractivo con incentivos, algo se ha mejorado al respecto, que no se leen temas para el reglamento, sino que se definan en la ley misma, lastimosamente no hemos superado esta observación, que sea realista, porque no puede haber negociación colectiva si no se habla de remuneración. Y lamentablemente en la propuesta que nos ha alcanzado el congresista Josué, no considera como parte de la negociación colectiva las mejoras remunerativas. Añade Mario Pasco: el convenio colectivo no debe ser menos a 2 años, con lo cual se estaría afectando la capacidad autónoma de las partes y vaciando de contenido al convenio colectivo. Más aún, presidente, revisando el proyecto, esperamos realmente que después del amplio debate dado el jueves de la semana pasada, el presidente de la Comisión de Presupuesto nos alcance una propuesta consensuada. Yo lamento decirlo y coincido plenamente con lo expresado por el congresista Johnny Lescano. Concluye, señor. Poco o nada se ha añadido para la mejora de este proyecto y que realmente sea producto de un consenso del debate político que se haya brindado a este respecto. En el artículo 49, inciso K, se mantiene asimismo la posibilidad de acudir como causal de terminación la supresión del puesto debido a causas tecnológicas, estructurales u organizativas. Es decir, una mejora tecnológica en un espacio laboral implica necesariamente un cese, una pérdida del trabajo. Y lo otro, cuando se dice que es voluntario, no es tan cierto, presidente, ¿no?, la posibilidad de acogerse a este nuevo régimen del servicio civil, porque tanto la disposición complementaria final tercera como asimismo la 20ª establece claramente que la 7228 de los trabajadores que estén sometidos al régimen de la 7228 necesariamente van a ser afectados, porque desde la aprobación de esta ley al día siguiente algunos comprendidos de esta ley en discusión obviamente van a entrar en vigencia inmediata. Y lo otro, para que quede muy claro, presidente. Ya está, señor. Finalice, por favor. Presidente, cuando termino. Cuando se dice que la ley es, para acoger este nuevo régimen, es voluntario, presidente, también debe enfatizarse que el trabajador que voluntariamente se acoja, prácticamente, si estoy sujeto al 276 o 728, parto desde cero. ¿Qué significa esto? Que mi nuevo récord laboral tendría que empezar de cero. Mis beneficios laborales quedarían liquidados. La media del trabajador en su vínculo laboral con el Estado es de 15 años.
estos 15 años prácticamente quedarían en foja cero. Presidente, me tomo la venia de mi bancada. Hemos tenido una larga discusión, cerca de 2 horas esta mañana, y hemos dispuesto de manera unánime estar de acuerdo con la moción previa planteada por el congresista Damber de que este proyecto de ley vuelva a la Comisión de Presupuesto para ampliar y legitimar el debate. Es todo, presidente. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Gutiérrez Cóndor, presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, presidente. En efecto, creo que los aportes han seguido siendo muy interesantes y antes de detallar cada una de ellas, presidente, me permito a usted entregarle el oficio 1212 del 2013 que el Ministerio de Economía y Finanzas nos alcanza, el informe 323, que implica las reformas de orden presupuestal que se han incluido dentro del dictamen con relación al tema de las CTS y al tema de los aguinaldos por fiestas patrias y por Navidad y Año Nuevo. Presidente, asimismo, con relación al artículo 49, se establece como jubilación obligatoria a los 70 años, de conformidad como lo se venía aplicando en el artículo 35 del Decreto Legislativo 276. Y en efecto, presidente, creemos oportuno añadir un inciso en la parte final del artículo 49, en la cual se establezca y se recoja además lo que viene estando establecido en el Decreto Legislativo 728, referente a la jubilación facultativa para los varones de la edad de 65 años y las mujeres en 60 años, que sería recogiendo la propuesta del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. De igual manera, muchos parlamentarios han señalado lo relacionado al último párrafo del artículo 52 con relación del agregado del artículo y el artículo 31 de la presente ley, lo que sigue al artículo 94 de la Constitución Política del Perú. Texto que ha sido presentado también por un señor parlamentario, el congresista Daniel Abuetaz. Y un poco hay que ingresar al tema, no recogiendo el término peyorativo de maquillaje, sino todo lo contrario, hacer las precisiones que den tranquilidad a los servidores públicos del país, introducir una disposición complementaria final respecto a la transparencia y compromiso con el ciudadano. El texto dice de la siguiente manera: para el cumplimiento de la finalidad de la presente ley y en armonía con la debida cautela y eficiencia en la administración de los recursos públicos, todas las entidades del Estado se encuentran obligadas a publicar en su portal institucional o en cualquier medio que garantice su adecuada difusión las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios y productos que suministran a los ciudadanos. Dichas metas, indicadores y compromisos deben redactarse en términos simples para su adecuada comprensión y deben ser cuantificables a efectos de su evaluación y fiscalización. Con esto, presidente, lo que tratamos es de que todo sea predictible, todo esté previamente ya establecido para que no haya sorpresas al momento de la evaluación. Creemos oportuno, por ello, señor presidente, el tema del Centro Nacional de el fortalecimiento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y Servir, que son los que elaboran los instructivos necesarios para que esto pueda servir como criterio de evaluación en el futuro. Presidente, lo que he mencionado como parte de la redacción se va a entregar en su momento a su presidencia. Además, estamos, presidente, recogiendo lo establecido en el artículo 5, que establece respecto a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y en efecto en la parte final estamos poniendo que se garantiza desde su elección como órgano técnico su autonomía y imparcialidad. Implica, por lo tanto, este reconocimiento que ha sido recogido de la congresista Marisol Pérez Tello con relación a este punto, que también será alcanzado con las firmas correspondientes a su presidencia. Lo otro, presidente,
que está relacionado a la ineficiencia comprobada en el artículo 22 y que tanto se ha hablado esta tarde referente al decreto legislativo 1025 que precisa justamente en el artículo 20 dicho extremo. Estamos reemplazando el término de ineficiencia comprobada por desaprobado en el término que aparece así redactado. De igual manera, en las consecuencias de la evaluación, de igual manera se está introduciendo en la parte del artículo 26, inciso de esta precisión antes mencionada con respecto a lo desaprobado. Y en el artículo 47, el caso fortuito o causa mayor debidamente sustentado es el término que se introduce también como parte integrante de lo que estamos recogiendo de este debate. De igual manera, presidente, como un tema de seguir esa misma coherencia, en el artículo 49 estamos en el inciso I, justamente aplicando el término de desaprobado por ineficiencia comprobada. El artículo 80, presidente, de igual manera se hace una precisión en la redacción en un punto seguido que voy a declarar. Artículo 80 del accesitario. El postulante que aprueba el concurso y a pesar de su calificación de apto no alcance vacante, se convierte en accesitario. Punto seguido, solo habrá un accesitario por puesto concursado. De este modo estamos allanando el camino a que podamos tener en efecto, evitar que haya manipulaciones de orden proselitista o político. Presidente, entiendo que han habido muchas más propuestas. No sé si usted lo permite, ya se han dado todos los debates posibles, se han participado. Yo, presidente, pediría, el congresista, no hay necesidad de gritar, estamos escuchando, estoy dando una explicación concluyente, he escuchado, por favor. Las interrupciones, presidente, se pueden conceder, pero estoy todavía en la locución y siguen cortando. Si ese es un modo o una forma de provocar, discúlpenme, yo le voy a dar la interrupción, pero en el momento que se estime conveniente, por favor, le voy a agradecer. Por lo tanto, presidente, creemos que, como lo han reconocido los señores congresistas de las distintas bancadas, hemos hecho un esfuerzo enorme por recoger cada una de las propuestas, los planteamientos, y en verdad quiero ratificar en un solo hecho, presidente. Nosotros sabemos perfectamente que esta es una norma cuya migración es voluntaria. Si los congresistas que no comparten la idea de este proyecto y el noble propósito, debemos decirle que ellos son los interlocutores válidos para poderle decir a los gremios sindicales, a los trabajadores, y desde este escaño, presidente, decirles, miremos cómo se desarrolla la aplicabilidad de esta norma. Si es lesivo, en realidad, como se dice, que lo niego rotundamente, pero como se dice, en el supuesto negado que sea lesivo al interés colectivo y al derecho de los trabajadores, simplemente que no migren al nuevo sistema. Pero démosle la oportunidad al país. Presidente, yo ruego a cada uno de los parlamentarios de las distintas bancadas, hagamos un esfuerzo de darle al país una heredad mejor. Somos mortales, presidente, vamos a estar un tiempo perentorio en esta tierra. Pasado esta, tenemos que dejarle a nuestras generaciones un Estado mucho más ordenado y ciertamente uniforme en el comportamiento y el tratamiento. Y que toda persona que tiene derecho a su salario, lo dicen las Sagradas Escrituras, es porque tienen que trabajar. Y trabajar significa, presidente, responder a las expectativas y a los estándares de calidad que se tiene que brindar desde el sector público. Presidente, me pedía una interrupción, tal vez la última, porque se han dado tantas interrupciones, el congresista Dahmer, que sigue insistiendo. Yo le pediría que por favor lo haga en estos momentos. Congresista Dahmer, tiene la interrupción. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. Yo entiendo que cuando hay un debate de una ley se está en la parte de respuestas, por lo menos antes de votar deberían estar los artículos repartidos por escrito para saber sobre qué se vota. Pero además han hecho un conjunto de intervenciones que no se han respondido, por eso yo así pedí esta intervención. Aquí tengo, señor presidente y señor congresista, tengo la ley 28.212, ley que desarrolla el artículo 39 de la Constitución Política en lo que se refiere a la jerarquía
y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado. En la disposición sexta transitoria, de las disposiciones transitorias, dice que esta ley no es aplicable al régimen de servicio civil. Una discriminación más. Esto es, el régimen de servicio civil en sus remuneraciones, su único techo es el cielo. Esta es una burocracia dorada inmensa, señor presidente. Es increíble. Yo quisiera preguntarle al presidente de la Comisión que me explique cómo hay este recorte de derechos a todos los trabajadores de la administración pública, cómo hay esta circunstancia en la cual se está limitando las posibilidades de remuneración. Concluya, señor. Y termino la pregunta, y al mismo tiempo se está dando una autorización para que directamente el Consejo de Ministros establezca sin tope alguno remuneraciones inmensas como lo que se ha mencionado del MEF u otras más. Congresista Gutiérrez. Respecto a los trabajadores del servicio complementario, presidente, qué duda cabe que esta es la perfecta oportunidad para que muchísima gente que ha ingresado al sector público, teniendo únicamente su quinto de secundaria o sin tener quinto de secundaria, ya trabajando, presidente, se han hecho profesionales, se han hecho técnicos, y ellos quieren hoy día escalar, porque están preparados como ingenieros, como contadores, como abogados, están preparados para seguir escalando. Y si esa es la preocupación, este instrumento jurídico les da a ellos la puerta de esa oportunidad deseada y negada por muchos años para que puedan ascender, para que justamente puedan ingresar a esos puestos. Es verdad, con remuneraciones diferenciadas, es verdad, con incentivos. Y está bien, pues, señor, que se pague más al que se faje más, al que rinde más. Y eso es una coherencia lógica de lo que buscamos ahora con la modernización del Estado. Presidente, por consecuencia, entiendo que de lo que he expresado durante toda lo que hemos recogido, es verdad que falta contextualizarlo en el resumen completo. Antes de solicitarle un cuarto intermedio, presidente, si me permite una interrupción, me decía la colega Natalie Condori, por favor, si fuera tan amable. Congresista Condori. Muchas gracias, presidente. Hoy en este pleno estamos viendo un importante proyecto de ley que va a ser la reforma del servicio público. Cuando hablamos de clase trabajadora, preguntémonos cuántos de la clase trabajadora ahí afuera no reciben gratificaciones, no reciben un sueldo mensual. ¿Cuánta del porcentaje de nuestra población no tiene ese derecho y no puede acceder a lo que es el servicio público? Que hace años era un honor ser servidor público, era un honor servir a la población y era un honor, sobre todo, recibir la remuneración que proviene del impuesto de todos los peruanos. Es cierto que toda reforma va a provocar algunas reacciones en algunos sectores que quizá positivas y en otras negativas. Ningún cambio va a ser aceptado fácilmente, pero sobre todo tenemos que tener en consideración que más aún, si las remuneraciones que reciben los servidores o los funcionarios públicos tienen que ser conscientes de que eso proviene de la plata de todos los peruanos. Preguntemos a la población beneficiaria cómo recibe los servicios públicos. ¿Cuán eficiente ha sido el sector público en los últimos años? ¿El usuario estará realmente satisfecho con el servicio que brinda? Dele tiempo para concluir. ¿El usuario estará realmente satisfecho con los servicios que se brindan? Las demoras en los trámites, los pretextos y sobre todo la calidad en la atención. ¿Acaso no es el reclamo y la queja permanente que se ha tenido de los beneficiarios o de la población común y corriente? Señores, ¿qué se quiere? Poner orden. Es cierto, nadie quiere transgredir los derechos laborales adquiridos. Eso es lo que menos pretenderíamos y más aún como bancada cuando se ha trabajado de manera permanente y se ha dialogado de manera permanente con los gremios sindicales. Esta bancada no está alejada de los gremios sindicales. Esta bancada sí se ha reunido con los diferentes gremios sindicales, inclusive en nuestras propias oficinas de aquí del Parlamento. ¿Qué queremos? Un cambio sí consciente, que es necesario hacerlo y creo que en eso todos hemos coincidido y los propios dirigentes sindicales aquí lo han dicho. No se oponen a una reforma. Es cierto que hay que hacer algunas modificaciones y para eso está abierto este debate, consciente, de manera responsable.
Concluya, congresista. Lo que queremos es el bien común, que la población, que es en su mayoría los usuarios de la prestación de los servicios que brindan los servidores públicos, sean los mayores beneficiados, que el Estado cambie la imagen que tiene ahora, que el Estado cambie esa imagen de tener servidores eficientes, con calidad de servicio, en el menor tiempo y sin la corrupción que existe por debajo y que lo vemos en todo lugar enquistado. De eso estamos cansados todos los peruanos. Erradicar esa corrupción. Y las evaluaciones no son malas. Las evaluaciones deberían darse y cada uno rendirá de acuerdo a su capacidad. Yo estoy segura que están viendo diferentes gremios sindicales, no solamente en mi región, con los cuales también me comunico. Pero ¿qué queremos? Que vuelvan a tener ese lugar, ese sitial que antes tenían los servidores públicos. Eso es lo que esta bancada quiere y eso es lo que queremos proponer. Gracias, presidente. Congresista Gutiérrez. Presidente, se han concedido las 2 interrupciones. Le pido cuarto intermedio, por favor, para poder hacer la redacción. Se abre presidente. un cuarto intermedio para que el presidente envíe el texto consensuado. Se suspende la sesión hasta las 3:15.